Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. ¿Esforzados? Divertite a lo grande. Yo no sé si salió al aire que estábamos en plena discusión con Verónica. Sí. Ahora después lo traemos a colación. Pero antes déjeme comentarles que en Vía Confort podés llevarte una consola de juegos PlayStation 4 Slim por solo $599. Toda la diversión en casa a un precio increíble. Solo en Vía Confort, llama ya al 2507-3883 o ingresa a la web viaconfort.com.uy. Yo lo que le preguntaba, o más que preguntarle a Verónica, porque no era a ella esperando respuesta concreta, sino esas preguntas retóricas. ¿Qué nos pasa con visibilizar al que le va bien? Visibilizar, premiar al que se esfuerza. Quisiera yo, de verdad, una visibilización del que se esfuerza, no necesariamente del que tiene los mejores resultados. Pero van muy cerca. A veces esa línea no es tan clara, ¿no? Entonces, ¿por qué invisibilizarlo? Porque de alguna manera estamos teniendo un complejito con estas cosas a la hora de pensar, bueno, cómo podemos depurar un poco el sistema que está lleno de bemoles, y estamos de acuerdo, ¿no? Y queda mucha gente por el camino. Pero en ese intento, ¿qué hacemos con los que, o por naturaleza, o por genética, o por suerte, o por esfuerzo, están en ese grupo de los mejores? ¿No hay que premiarlos? ¿No hay que visibilizarlos? No, ¿qué hacemos con ellos? Yo debatíamos un poco. Yo creo que el asunto es buscar maneras de destacar a cada uno en lo que tiene, de potenciar a cada uno en lo que es bueno o en lo que se ha esforzado, sin opacar a los otros. Porque me parece que el sistema que tenemos ahora es, estos valen, estos son los que se destacan, estos son los mejores, no decimos en qué. Y estos no valen, estos están en el montón, estos están en el grupo. Pero se transmite, Pascal. ¿Cuánto hace que no vas a un acto en un colegio? Observa, mira, no en todos afortunadamente, algunos no tienen abanderados, sino tienen notas, tienen conceptos, tienen juicios. Yo voy más por ese lado. No, pero no se puede interpretar que queda fuera el mensaje es bueno, no sirve para nada. No, pero no podemos llevar el análisis a ese punto, porque no es real tampoco, porque la mayoría no está en ningún cuadro de honor. Entonces, ese mensaje no es además el que la gente asume, porque ese mensaje, el mensaje de que estos son discriminados, estos quedaron al margen, ese discurso, que por supuesto no es un discurso. No quiere decir que no es tu caso, no quiere decir que tú lo estés diciendo. Pero sobre la base de ese discurso, ¿qué quieren? Acá hay una minoría privilegiada que los premia y acá está la mayoría que queda por el camino. Ese discurso, que repito, no es el que tú haces, pero sobre la base de ese mismo razonamiento llegamos a alguna realidad de la sociedad que dicen, y bueno, pobres, quedaron marginados, quedaron por el camino, no tienen más remedio que hacer estas cosas que no se pueden hacer, pero bueno, la culpa la tiene esa minoría que... Es el discurso que yo hago. Por eso te dije... No son buenos en matemáticas, pero son buenos en otras cosas. ¿Cómo los estamos premiando? Verónica, nos estamos dejando a un lado, no los estamos por eso te dije, no es el discurso que tú haces, dije que con ese modelo de discurso que sostiene que hay unos pocos privilegiados y que la mayoría queda segregada, ese discurso es el que termina justificando algunos disparates y algunas cosas horribles que están pasando en la sociedad. No hagamos nada con esto si sigamos visibilizando solo estos otros. No hagamos nada, pongamos las cosas en su lugar. No hagamos nada, pongamos las cosas en su lugar, porque entonces tampoco habría que poner penas a la gente que se va del camino correcto. Con ese criterio, bueno, robó o mató, la mamá no lo quería y entonces no lo castiguemos tampoco. No, por favor. De a uno, señores, de a uno. A ver, Alfredo, que estás medio callado, después de que contaste que te dieron la bandera. No, a mí me preocupa que las autoridades de la enseñanza estén discutiendo este tema, que es absolutamente irrelevante con los problemas que tenemos en la educación, tanto primaria como secundaria. Pero en primaria, la mayoría de los gurises que entran después a secundaria, que repiten. Que se dediquen a discutir estas cosas me parece realmente muestra de lo que en la burbuja en que están viviendo. Entonces, creo que es absolutamente irresponsable de las autoridades que estén discutiendo este tema. Eso es lo primero. Como acá estamos en un programa de televisión y yo no soy autoridad de secundaria, a mí me parece que nosotros sí podemos discutir este tema. Yo coincido plenamente con mi amiga, para mí hay que abolir el tema de los abanderados, es ridículo, como también aboliría el tema de la jura de la bandera, me parece que es una cuestión, es una tradición, ¿se acuerdan de aquella canción, tradiciones más muertas que un faraón?
Es ridículo. Está un gurí de primer año de escuela que promete la bandera, no sabe ni lo que está hablando, es un trapo para él de colores que está ahí. Sí, me parece absolutamente ridículo y creo que premiar es la concepción adulta. Nosotros creemos que premiamos a los jóvenes y le damos la bandera. Lo que dijo recién Melissa es muy importante. Los gurises, ¿viven eso como premio? Bueno, pará. ¿Quién? Pará. Perdón. Melissa habla desde su lugar. Sí, pero yo pregunto, los hay gurises mucha gente hoy, que es un honor. Para mí fue un honor. los que gurises. te diga. Todos viven como una competencia. Perdón, yo creo que a la mayoría de los gurises les importa muy poco ser abanderado y no reconocen eso como un estímulo. No van a estudiar más para ser abanderado, no van a esforzarse más para ser abanderado. Parece que estamos realmente teniendo criterios educativos del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Entonces, como no logramos que se entusiasmen con la educación y estén estimulados, quitemos las premiaciones. No, Victoria. yo hablé de las banderas. Victoria, yo creo que hay que, motivar el tema del esfuerzo, hay que premiar el tema del esfuerzo. No es todo lo mismo para cualquiera. No es emparejar para abajo y que todos sean mediocres, así después son todos pibes chorro, como supongo que alguno piensa. No se trata de eso. Se trata de estimular el esfuerzo y todo, pero ¿es la bandera realmente el tema que los motiva a los gurises a estudiar más, a esforzarse? Yo tengo mis serias dudas, perdónenme. Yo creo que lo que dice la audiencia. Con alto respeto, mucho respeto, Vicky. Ya van 2 veces que insistís en igualar el concepto premiación a otorgar la bandera. Para eso existe el concepto nota, justamente. Me parece que la bandera forma parte como de otra lógica, de otra discusión. Yo estaría encolumnado en tu pensamiento si de alguna manera diera igual adquirir ciertos conocimientos para, por ejemplo, promover o no promover, estar más destacado o no. El tema de la bandera yo creo que merece una mirada distinta. Incluso yo tengo la convicción, pero esta es una convicción que nace, que no tiene, digamos, comprobación empírica, ¿no? Sí. A mí me da la sensación que si nosotros dejáramos votar a los muchachos sin tener en cuenta, digamos, el dato curricular de las notas, sí, ¿verdad? Sí. Yo no estaría tan seguro que los niños de 5º año para ser abanderado voten al que peor se porta, al que más falta, el que peores notas tienen. Y yo creo que desde alguna perspectiva creer eso es un poco subestimar a nuestros hijos. Esa es una imagen. Y después yo quiero dedicar 5 segundos, quizás sean 7, a algo que le leí hoy a Natalia Trenchi, la psiquiatra y escritora uruguaya. Dice, no me gusta ningún ranking de personas, ni por belleza, ni por inteligencia, ni por bondad. Estoy firmemente convencida de que si no aceptamos que cada uno vale por sí mismo y que todos somos un ramillete variado de fortalezas y debilidades, seguiremos recortando alas y volando bajito. Bueno, yo creo que eso es algo que yo suscribo y que me parece que es un asunto que lo dice quien además tuvo el honor de llevar una bandera, ¿no? Debo ser resentida. Yo fui escolta, claro, por las dudas, porque capaz que se interpreta... Yo nunca llegué a la uruguaya, te aviso, me quedaba en la de los 33 por ahí. Estaba en el selector. No, yo los 33 también. 33. Claro, somos mazos, ¿no? Pero no, en teoría es divino esto que acabas de citar de Trenchi. Ahora, volvamos al mundo real que evocan desde quienes proponen actualmente estos cambios. En el mundo real, el ranking se da por naturaleza. ¿O no? Bueno, ¿O no están en los mejores puestos? Debieran, por naturaleza. ¿O acaso el mundo no te lleva a competir? Lo que pasa es que me parece que se están mezclando 3 discusiones diferentes. Una es si tiene que haber o no premios. Es una posición, o sea, yo creo que se puede defender. La otra, banderas. La otra es si la bandera es el reflejo o es el premio más adecuado, que también es discutible. Ahora, o si no discutir si la bandera es un honor o es un clavo. Yo no sabía que podía ser un clavo. Ahora, me quiero detener en el último elemento que acaba de incorporar Alejandro, que es las declaraciones o el enfoque de Trenchi. Como el enfoque enriquecedor, desde ese lugar lo digo, pero, ¿verdad? Claro, como pero nuevos insumos. No, pero está perfecto, porque además es la base del sistema democrático. O sea, el considerarnos y el sentirnos y el tratarnos como iguales es la base del sistema democrático. Entonces, una cosa no es incompatible con la otra. Acá nadie está promoviendo un sistema de castas como en la India. Acá lo que estamos promoviendo es al mismo tiempo, un sistema de relacionamiento social donde, como decía el paisano, naides es más que naides,
Y eso se tiene que reflejar en el trato de cada uno. Y eso sí se aprende en la escuela. El trato igualitario. Somos todos iguales. Nos merecemos todos el mismo respeto. Desde niños hasta adultos. Bien, en esa línea... Pero una cosa, Sí, eso, porque es una, quiero ir a eso es una avanzar. realidad. Y Uruguay es una sociedad en ese sentido democrática. Ahora, lo otro es una discusión que no... es paralela a esta otra. O sea, una cosa no es incompatible con la otra. ¿Sabes por qué no es incompatible? Porque la misma persona, todos los que somos todos iguales, somos capaces de reconocer a quién se destaca entre nosotros. Porque es una cosa natural en cualquier grupo humano. Cuando hay un equipo de fútbol, ¿quién se designa capitán? Es aquel que los demás reconocen que tiene autoridad sobre los demás. O sea, el sentido No de que... necesariamente el mejor jugador. No, también interesante. Bueno, justamente, por eso estoy diciendo, el sentido de saber que alguien se destaca es algo que también lo tenemos incorporado. Fulano es el mejor número 8, yo soy el mejor número 2, el otro es el mejor capitán, aunque juegue mal. ¿Por qué? Porque se le reconoce al otro una virtud que yo no tengo. Por lo tanto, no son cosas incompatibles. Bien. Somos todos iguales y todos tenemos la capacidad de reconocer quién es diferente y quién tiene más habilidades que otro para determinada función. Bien, a ver, ¿me permiten avanzar? Porque esta discusión sí puede seguir abierta, ¿no? Y se pueden incluso ir incorporando distintas aristas como acaba de hacer Graciano. Ahora, en concreto, bajando a tierra, estaba la propuesta del tema del abanderado, también en concreto la propuesta del lenguaje inclusivo. Y aquí, bueno, la cosa se pone incluso más pasional, ¿no? Cuando debiera ser más académica, en realidad. Pero es verdad que, partamos de la base, el lenguaje construye ideas, construye pensamientos, ¿no? Realidades. Es el espíritu del lenguaje. Y a través del lenguaje inclusivo, la intención obviamente es construir una realidad de inclusión, de convivencia. Ahora, cabe preguntarnos si en un país donde no hay presupuesto para la educación, eje directo a convivencia e inclusión. No hay presupuesto para la ley integral de lucha contra la violencia de género, directo al tema del antipatriarcado. Si en realidad nuestros índices de educación son cada vez más pobres, si la delincuencia aumenta, y podría seguir, ¿no? En ese Uruguay, con estos datos, ¿qué construye sobre nosotros o qué idea surge de plantear esto del lenguaje inclusivo? Tenemos un móvil en este momento pronto con el director de Planificación Educativa de la ANEP, Antonio Romano. Muchísimas gracias por su tiempo y por ayudarnos a ver, al menos, no sé, distintas aristas de estos temas. ¿Cómo le va? Hola, Victoria, Buenas tardes, está conmigo. Anita. ¿Cómo andás? Sí, bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista de las políticas educativas, justamente con el especialista en educación. Uno puede pensar que es una manera nueva de que los jóvenes tienen de vincularse y se traslada al aula. ¿Cuál es la lectura que usted realiza de esto? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. En realidad, y al resto de los panelistas. A ver, creo que aquí hay que separar dos cosas. Una es la discusión acerca del lenguaje inclusivo y otra cosa es acerca de cómo el lenguaje inclusivo aparece, ¿no?, producto de que los estudiantes comienzan a reclamar el derecho de que se incorpore como parte, digamos, de las prácticas educativas, ¿no? Y me parece que en este sentido yo creo que es diferente a discutir la posición respecto al lenguaje inclusivo al hecho de cuando se instala este tema en una institución de enseñanza, resulta interesante por diversas razones, ¿no? En primer lugar, yo considero que cualquier, digamos, discusión que tiene que ver respecto, digamos, al uso del lenguaje como práctica social es bienvenido a una clase de idioma español o de literatura. En realidad, esto es ideal para poder trabajar en clase, precisamente el uso del lenguaje y también los valores que se ponen en juego a través del uso del lenguaje. Esto no nos damos cuenta, pero de algún modo a veces ocurre con muchas otras cosas. También podría ser una clase de astronomía, por ejemplo. Uno mira, por ejemplo, y voy a sacarlo un poco, digamos, del lugar específico del lenguaje inclusivo. Pero cuando uno mira, por ejemplo, digamos, ¿no?, un portal sobre noticias de estado del tiempo, dice, el sol sale.
o el sol de alguna manera, ¿no?, se oculta, ¿no? Con el uso del lenguaje, el sol no sale, ¿no? En realidad, sin embargo, en el uso del lenguaje se expresa esta idea de que el sol sale, que corresponde a una manera de pensar propia, digamos, de la época medieval, porque en realidad cuando el centro de la Tierra era, ¿no?, la Tierra era el centro, digamos, del sistema solar y era incluso el sistema del universo. Entonces, el hecho de poder discutir a través del lenguaje cuáles son los valores que se ponen en juego en una institución educativa, me parece que constituye un valor importante y sobre todo cuando se ponen en juego prácticas sociales o se ponen en juego también situaciones y problemas que la sociedad tiene que enfrentar y que de alguna manera la sensibilidad de los adolescentes nos están de alguna manera reclamando prestarles atención. Entonces, desde ese punto de vista, la cuestión del lenguaje inclusivo no es qué posición adopta la institución en relación a este tema, qué posición adopta incluso los docentes, sino más importante es qué es también, y eso es lo que se pregunta cualquier docente, lo que los estudiantes intentan plantear cuando introducen estos temas en un ámbito como es el ámbito educativo, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un primer punto a señalar que cambia las coordenadas de la discusión. No es lo mismo discutir si estamos a favor o en contra del lenguaje inclusivo a que cuál es el sentido que tiene el lenguaje inclusivo cuando los estudiantes reclaman que sea contemplada esta como una posibilidad en el aula, ¿no? Entonces esto me parece que introduce una variante distinta. Creo que el sistema educativo lo que debe fomentar es que las personas puedan desarrollar mayor capacidad de reflexión y no el tomar partido, embanderarse por una cosa u otra. Lo importante en el aula, más que la posición del profesor en relación a este tema, que legítimamente la puede tener, e incluso la posición de los estudiantes, es que en el ámbito del aula estas cosas se puedan debatir. Como se pueden debatir muchas otras cosas, y esto es lo que consideramos que es importante, ¿no? Porque en realidad son temas que nos están preocupando a todos los uruguayos. Pero, a ver, Victoria, y en esa misma línea, en la dirección de construir valores, ¿no? Y sobre todo, más que construir, tomar los temas que traen los adolescentes, ¿no? Y si va en esa dirección de cómo llegar a una sociedad más justa, más inclusiva, no sexista, no violenta, ¿por qué los profesores o el mundo académico hoy pretende tomar la diferencia de los neologismos y los morfemas, que si la X o los grafemas, ¿no?, que se quieren usar para justamente liquidar el tema de los problemas que presentan los morfemas en el idioma español para el género masculino? ¿Por qué se toma esto y no se toman discusiones a fondo que tengan que ver con violencia sexual, con educación sexual, con violencia de género? ¿No es un camino muy cortito esto de achacarle a las palabras la responsabilidad de los actos? Puede serlo, sí, yo eso no lo discuto, pero me parece que, por eso digo, una cosa es cómo la sociedad pretende abordar estos temas y otra cosa es estos temas cuando son puestos en el aula por parte de los estudiantes. Esto es lo que me interesa mencionar. Entonces, hay diferentes formas de instalar estos temas, me parece que esta es una de ellas, digamos, podría haber otras y me parece importante, sí, yo creo que actualmente, digamos, y hay un debate. Lo que pasa es que también hay un debate respecto al tema de la inclusión de la educación sexual en las aulas, ¿no? Este es un tema, digamos, que hay personas que consideran de que no es adecuado hacerlo porque se considera que implica tomar posición. Y a mí me parece que en estas cosas es importante enfatizar que el aula y el espacio, digamos, que constituye un sistema educativo es un lugar donde las personas forjan su capacidad de pensar, ¿no? Y en la medida, y el lenguaje es un instrumento importante, y poder reflexionar sobre el lenguaje, no la manera particular que se transmiten solamente los valores, sino el poder reflexionar sobre el uso del lenguaje como práctica social, me parece que constituye, digamos, un elemento importante para desarrollar esa capacidad crítica, que un profesor de idioma español o un profesor de literatura lo pueden utilizar como elemento muy interesante, y que no necesariamente significa esto de si soy de Nacional o Peñarol, si estoy a favor o en contra. No, está bien. Sino, en realidad, es decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene la sociedad? El lenguaje, de alguna manera, puede ser un instrumento a través del cual estos problemas pueden nombrarse, y el hecho de que se puedan nombrar de un modo u otro también importa, porque las palabras no son neutras. Entonces, en este sentido, el tomar conciencia sobre esto me parece muy importante en el uso del lenguaje. Y creo que esto es un aprendizaje que yo esperaría que cualquier adolescente, digamos, pudiera apropiárselo.
Esto me parece que es como lo importante, me parece, de esta discusión, ¿no? Bien. ¿Y se esperaría en un futuro, entonces, para saber cuál es la idea de fondo, ¿no? Que los alumnos tengan que redactar en lenguaje inclusivo, tengan que, bueno, rendir exámenes en lenguaje inclusivo, o va a quedar, o a la vez, pero lo puedo preguntar por otro lado, el docente tendrá libertad para, bueno, calificar de la misma manera a quienes lo hagan, a quienes no. ¿Hasta dónde queremos transitar este camino de la palabra hacia el lenguaje? Bueno, a ver, en primera instancia, me parece que un uso reflexivo de la lengua no debería ser penalizado en ninguna clase, digamos, ¿no? Entonces, y el tema, digamos, de los límites respecto, digamos, al uso o al no uso, me parece que eso es una prerrogativa que debiera, de alguna manera, ser una prerrogativa del docente, ¿no? Me parece que, y esto yo lo planteaba en algún momento, me parece que ni se debe prescribir el uso, pero tampoco me parece que sea adecuado prohibirlo, digamos, porque si estamos frente, digamos, a lo que sería, digamos, un respeto a la libertad de cátedra, lo que deberíamos dejar librado en manos del docente la capacidad como para decidir cuáles son los instrumentos adecuados para el trabajo con la lengua. Entonces, me parece que no hay que ir ni en un camino ni en otro. Sí creo que debiera avanzar, si en este sentido soy enfático, el tema de educación sexual debe ser un componente importante, digamos, de la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Pero no me parece, digamos, que todo deba pasar a través de la lengua. Pero la lengua y el aprendizaje de la lengua es una oportunidad como para poner en evidencia ciertos valores, discutir sobre ellos y pensar en qué grado incluso se puede incidir. Esta misma discusión que nosotros estamos teniendo como adultos también perfectamente se puede instalar en un aula y se puede plantear en qué medida, digamos, el uso del lenguaje puede o no alterar las prácticas sociales y en qué medida también el uso del lenguaje es una práctica social, ¿no? Que transmite valores y que, bueno, de algún modo uno no puede, digamos, tampoco intentar imponerle. Yo no soy un especialista en lengua, pero esto de alguna manera uno también, muchos de nosotros lo sabemos y es parte de la opinión pública, que el lenguaje no se modifica arbitrariamente, pero a lo largo del tiempo sí ha experimentado cambios, claro, ¿no? Cuando uno mira, digamos, textos del siglo XV, XVIII, uno prácticamente tiene dificultad para reconocer el español, ¿no? Entonces, el tema es que la lengua cambia a lo largo del tiempo. Yo creo que no hay por qué aferrarse, digamos, a una manera de hablar, pero tampoco creo que, digamos, se deba esto, ¿no? Tratar de presionar para cambiar en un sentido u otro desde las instituciones educativas. Bien. Porque la función de la institución educativa, más que cambiar el uso de la lengua, es, de alguna manera, sentir de que cada uno puede participar en ese patrimonio que es común a todos los uruguayos. Muy bien. Y me parece que el acceso a la lengua y a distintas expresiones culturales es lo que debe garantizar la institución para permitir el desarrollo de la capacidad crítica de las personas, ¿no? Después lo demás es una cuestión de que cada uno irá forjando su punto de vista en la sociedad, en el debate, pero que no le corresponde a la institución de alguna manera decidir cómo se tiene que hablar, ¿no? Sí, cuáles son los problemas que esa sociedad considera que es relevante y ayudar a que se tome posición. Antonio Romano, director de Planificación Educativa de la ANEP, muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias, Tanita, para vos también. Gracias a ustedes, siguen en piso. Gracias. Escuchaba atentamente las declaraciones del director de Planificación, nuestro siguiente invitado, que es presidente de la Academia Nacional de Letras del Uruguay, el señor Adolfo Elizaincín. Gracias por acompañarnos hoy. Y es curioso, pero no pareciera aparecer la RAE como en referencia, por lo menos en todo el discurso del director de Planificación, no apareció la RAE como un referente vinculado directamente al lenguaje, su uso y su aplicación. Bien. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primera precisión, ya no soy más presidente. Fui hasta diciembre del año pasado presidente de la Academia Nacional de Letras. Bien. Ahora es el doctor Wilfredo Penco, solo para... tiene razón, es Penco, es cierto. Ahora, desde... Expresidente, entonces. Sí, bien. Muy bien, ahora sí. Bueno, hecho eso que no tiene nada que ver con el tema, dicho eso, bueno, digo... ¿no? Tiene que ver el valor de las palabras, ¿cómo no? Bueno, por supuesto claro, que tiene que ver. Sí, quizá. Confieso que estaba escuchando a Antonio, a quien conozco hace mucho tiempo, desde la facultad... desde la Facultad de Humanidades, el estudio de educación ahí.
y no le entendí nada. Bueno, si no traducimos... entendí nada de lo que Antonio quiso decir, la verdad. Yo sé por qué lo está diciendo. En realidad, Sí. ni fu ni fa. Sí. Bueno, es algo, dice algo también. Hoy en día no estar a favor o en contra de algo también es una forma de... Es una declaración, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero con lenguaje inclusivo, eso no, lo que él decía, pero no importa. Yo lo quiero mucho a Antonio y todo lo demás, pero yo no le entendí lo que él quería decir en esa intervención previa. No importa. ¿Qué opina la Academia Nacional de Letras de todos estos cambios o propuestas? La Academia tiene posición sobre eso y en su página hay no concretamente sobre... A ver, sobre el sexismo, así llamado sexismo lingüístico, hay un largo artículo muy bien hecho, pensado de nuestro académico correspondiente en España, Ignacio Bosque, que es un informe que Ignacio hizo a pedido de la Real Academia Española. Y que luego en este momento se están agarrando de los pelos porque quieren modificar la Constitución por lenguaje inclusivo. Exactamente. Bueno, pero quiero decir, ¿qué hizo la Academia Nacional de Letras? Pues dos cosas que se pueden ver en nuestra web. Por un lado, publicar el informe de Ignacio Bosque sobre estos problemas de sexismo lingüístico desde el punto de vista de la lingüística. O sea, de la disciplina que estudia el lenguaje. Punto. Ese informe y luego hay otro texto en la misma web, posición de la Academia Nacional de Letras sobre la discriminación en general, no solo la cuestión sexista, digamos así, sino porque de verdad el lenguaje discrimina. Eso es la verdad, pero eso no es por culpa del lenguaje, sino que es culpa de la sociedad. La sociedad que usa ese lenguaje está atravesada por valores discriminatorios y el lenguaje lo único que hace es reflejar lo que la sociedad hace. O sea, la sociedad cargó en las palabras un significado que no es... exactamente el espíritu de la palabra. No, ¿cómo que no? Entonces... judiar, por ejemplo. El verbo judiar. Sí. Negrear, por ejemplo. ¿Quién cargó eso? ¿Por qué negrear? ¿Por qué se creó la palabra negrear? Pero para mí la más... Porque viene desde la Edad Media. Judiar. Es terrible. Es una palabra, pero... Y nosotros la usamos todavía. Judiar a alguien es una judiada, pero si nos ponemos a pensar... Las viejas generaciones lo usan más, ¿no? No sé si... Bueno, a lo mejor ahora... Yo creo que los jóvenes no entienden lo que quiere decir. No. Ah, bueno. A lo mejor sí puede suceder eso, pero es por eso... Cuando la sociedad la sociedad que usa una lengua determinada deje de ser sexista, machista, discriminatoria, etcétera, pues el lenguaje, pasando mucho tiempo, porque los cambios en el lenguaje no vienen de un día para otro. Un cambio rápido en el lenguaje lleva 100 años por lo menos, rápido. Bien. Entonces, cuando la sociedad cambie, pues entonces el lenguaje va a dejar de ser sexista cuando la sociedad no sea más. Pero y tratar de imponerle esto no hace algo, otra cosa que profundizar el debate, porque en realidad, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Acaso no puede usarse el propio lenguaje para revertir y construir una realidad diferente? ¿Me lo dejamos para después de la pausa? Ya venimos. Sí. Ya venimos.